Hoy traigo para ti un mensaje al corazón. Este mensaje lo he titulado Misericordia en tiempo de prueba y está basado en el análisis verso a verso del Salmo 6. Leamos el Salmo. Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Al músico principal en Nehinot sobre Seminit, Salmo de David. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerzas de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Esta es la lectura del Salmo número 6. El Salmo 6 es uno de los primeros salmos de su clase, el cual se conoce como salmos penitenciales. Estos salmos expresan el arrepentimiento o el dolor a causa del pecado cometido. Hay 7 salmos penitenciales. Está el Salmo 6, el Salmo 32, el 38, el 51, el 102, el 130 y el 143. El título de este salmo adjudica el salmo a David como su autor. Se cree que este salmo fue escrito en los inicios de su reinado. Está suscrito también al músico principal en Nehinot, que significa sobre instrumentos de cuerda, como lo vimos en el Salmo 4. Y además se agrega otra indicación que hasta el momento no la hemos visto, que es sobre Semit, que significa sobre la octava, que es la indicación musical, o también puede significar sobre voces bajas. Este salmo es un pedido de liberación del sufrimiento, de la tristeza y del castigo que ocasiona el pecado. El Salmo 6 se va a dividir en 3 secciones, los versículos del 1 al 5 que presentan la dolorosa enfermedad que está viviendo el salmista, la sección segunda que continúa su descripción del sufrimiento y de la pena que está viviendo, que son los versos 6 y 7, y la sección final que hace resonar una nota de franca confianza del salmista en su Dios. Veamos entonces ahora el desarrollo verso a verso de este salmo. En los versos del 1 al 5 vamos a ver el llamado que el salmista hace. Comienza en el verso 1 diciendo: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. El salmista comienza diciendo Jehová. Él comienza su oración dirigiéndose hacia Dios, hacia Jehová, al Dios que hizo su pacto con Israel, con su pueblo a quien Él escogió. Ya hemos visto en los salmos anteriores que el salmista es un creyente, que da por sentado que al acercarse directamente a Dios, Él lo escuchará y le responderá. Qué privilegio tan grande tenemos los hijos de Dios de saber de que a través de Cristo siempre podemos llegar directamente a la presencia de Dios, presentar nuestra causa y esperar su respuesta segura. El salmista está sufriendo una angustia muy profunda y por esa razón es que ruega que Dios no le castigue de forma tan dura. Él entiende que Dios es misericordioso y que si lo castiga lo hará basándose en sus muchas misericordias. El libro del profeta Samuel, el segundo libro, en el capítulo 24, verso 14, el mismo David dice: Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Al parecer el salmista tiene una enfermedad
casi hasta sentir que está cerca su muerte. Algunos piensan que más que una enfermedad es una angustia emocional por causa de todos los enemigos que lo rodean, como lo indican los versos del 7 al 10. Otros creen que está enfermo y que los enemigos están aprovechando de la situación que él está viviendo. En el verso 2 vemos que dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Este salmo no menciona una confesión de pecados como lo hace el Salmo 38. Sin embargo, la frase ten misericordia de mí en el verso puede indicar una confesión. Y en el verso 1 el salmista asume que es Dios el que lo está castigando. Sabemos que la enfermedad no es siempre una indicación de que la persona haya pecado, pero siempre debe ser un motivo para realizar un autoexamen personal delante de Dios. Cuando el salmista le dice a Dios estoy enfermo, está diciendo estoy literalmente seco o languideciente. Mis huesos se estremecen, lo que en hebreo significa que se conturban. Los huesos eran considerados una parte fundamental de la salud, de la totalidad del cuerpo. Los huesos del salmista se estremecen, al igual que su alma también está muy turbada. Por eso el salmista apela a la misericordia de Dios, como lo vemos en este verso, no a su propia inocencia. La Biblia constantemente recalca que Dios perdona a aquel que se arrepiente y ayuda a aquel que se humilla delante de Él. Solo por la gracia de Dios es que somos salvos, perdonados y sanados. El verso 3 dice: mi alma está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Cuando el salmista se refiere a su alma, incluye a toda su persona. Su sufrimiento es físico, emocional, pero también lo es espiritual. El salmista se refiere a que su alma se encuentra turbada, por eso pregunta ¿hasta cuándo? Esto es una elipsis que aumenta la tensión. Es como si dijera ¿hasta cuándo tengo que esperar tu respuesta? ¿Puede ser este el pensamiento del salmista? ¿Sería este tu pensamiento en una situación similar? El mismo salmista en el Salmo 119, verso 67, declara algo muy importante. Dice: antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. En los versos 4 y 5 el salmista dice: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. La palabra vuélvete del verso 4 es muy común en el Antiguo Testamento. En otro contexto significa arrepentirse o dar la vuelta, pero el salmista ruega que Dios le ayude. Sabe que solo Dios da la verdadera liberación, que es la que él necesita. Todo aquel que cree en Dios sabe que cualquiera sea la situación que enfrente, puede apelar a la misericordia de Dios para recibir salvación, ayuda y el poder sanador. Dice el verso 5, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Debemos recordar que solamente Jesucristo quitó el poder de la muerte. Dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, verso 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Antiguo Testamento no considera en ningún lugar que la muerte sea el final de la existencia. Pero el Seol es el lugar de los muertos. No era un estado que pudiera anticiparse con gozo, ya que en la mayoría de los casos se temía la muerte, como la interrupción de la adoración y de la comunión con Dios. Este verso nos indica que el salmista estaba cerca de la muerte y le daba angustia saberlo. Para ninguna persona, ni para el cristiano, ni para ninguna, es fácil confrontarse con la tragedia de la muerte.
Pero debemos entender como parte del contexto del Antiguo Testamento que el creyente no tenía un concepto tan claro de la vida después de la muerte como lo tenemos nosotros hoy, gracias a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Para el salmista la vida era importante, pues Dios es quien da la vida y solamente en la vida uno puede alabar a Dios. El salmista, al ser el rey de Israel, alababa a Dios junto con la congregación de Israel, y eso era lo que más disfrutaba hacer. En los versos del 6 al 7 vemos la queja del salmista, y dice así: me he consumido a fuerzas de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. La angustia que describe el salmista, me he consumido a fuerzas de gemir, es una angustia demasiado grande. Sin duda que es cansadora, que deja exhausto a cualquiera, y el salmista está llegando al fin de su resistencia. ¿Te has sentido alguna vez así? Tan exhausto y tan angustiado que crees que la resistencia que tienes está llegando a su fin. Sigue diciendo el salmista: mis ojos están gastados de sufrir. Los ojos enrojecidos y opacos manifiestan no solamente la enfermedad, sino también el dolor. Todos mis angustiadores. La constante oposición que vivía el salmista se mantuvo aún durante su enfermedad. Los enemigos carecieron de piedad, aún sabiendo que el salmista, que el rey estaba enfermo, seguían siendo crueles. Este párrafo explica en términos muy gráficos el terrible sufrimiento del salmista. Él sufre día y noche, está muy débil. La angustia que está viviendo le quita las fuerzas. Las enfermedades y las luchas que vivimos nos desgastan a la persona que está sufriendo. El siervo de Dios puede llorar, puede estar angustiado. Por eso Dios también promete renovar las fuerzas de los que confían en Él. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, verso 31, dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los angustiadores, los adversarios, ¿serán enemigos espirituales del salmista o serán enemigos físicos? El salmista a menudo habla de estos enemigos como enemigos de Dios. Algunos exegetas sugieren que los enemigos del salmista eran hechiceros, gente que estaba haciendo cosas espirituales malas contra él. Lo más probable es que era gente impía, que no creyera en Dios, que se burlaba del salmista como un fiel creyente, porque no solamente era un fiel creyente, sino que también era el rey de Israel. Sabemos y entendemos que estamos en una lucha espiritual, de modo que podemos ver aquí una aplicación a los enemigos espirituales que el apóstol Pablo menciona en su carta a los Efesios en el capítulo 6. Por favor, tómate un tiempo para poder examinar este texto y leerlo. La Biblia recalca el contraste entre las fuerzas del mal y los que siguen a Dios. Veamos ahora los versos del 8 al 10. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Como en muchos salmos de este tipo penitenciales, la amargura de la circunstancia que vive el salmista se alivia gracias a su confianza en el Señor. Quienes aprenden a orar en todas las situaciones de la vida pueden encontrar siempre una razón para alabar a Dios. Para alabar a Dios, quien es esperanza en medio de la situación difícil y quien es su ayuda.
David imagina a sus enemigos, a los que lo quieren ver destruido alrededor suyo, deseándole lo peor. Por eso les dice que se vayan. Les dice, apartaos de mí. Esto indica un cambio en el tono en que se expresa y un cambio en la actitud que toma el salmista. ¿Por qué toma esta actitud? ¿Por qué hace este cambio en medio de su lamento? Porque sabe que Dios está actuando a su favor. Por eso dice, Jehová ha oído la voz de mi lloro, aun cuando las circunstancias todavía no han cambiado. El salmista confía en que Dios ha recibido con favor su oración. El salmista está convencido de que Dios ha aceptado su oración. En los salmos vemos una confianza plena del salmista en su Dios. Él nunca duda de que Dios lo escuchará. Como resultado de que Dios lo escucha, sus enemigos serán avergonzados y serán turbados, humillados y profundamente conmovidos. El Nuevo Testamento lo explica más y dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 14. La situación del salmista cambiará de repente en el verso 10. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios ha oído la oración del salmista. Por tanto, él tiene la certeza de que responderá a su oración y esa respuesta producirá que la mano de Dios actúe a su favor. El salmista sabe que Dios responderá, pero la respuesta es una sorpresa para el salmista. Ahora, los que están en contra del salmista serán los que estarán turbados al ver la respuesta de su Dios. El salmo termina con una nota de confianza, con una nota de victoria. Para concluir, podemos notar que en medio de la adversidad, sea cual sea la que estemos viviendo, podemos confiar en que Dios nos oye. Dios siempre escucha a sus hijos, aquellos que han creído en Él y que viven conforme a su voluntad la cual está establecida en su palabra. El Señor te escucha, sí, siempre te escucha, pero no siempre responderá a tus peticiones conforme a tu voluntad o a tus propios planes, ya que nuestro Dios es soberano. Y sobre toda circunstancia sabemos que Él responderá conforme a su perfecta y soberana voluntad. Su voluntad, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Sea lo que sea que Dios haga, siempre lo que Él haga a ti te ayudará para bien. Ahora tú me preguntarás, ¿qué puedo hacer para aplicar todo esto a mi vida? Yo te diría simplemente cree en el Señor Jesucristo. Síguelo a Él, vive para Él y por Él. Confía en Dios aún en los momentos más difíciles de tu vida. Dios te responderá conforme a su perfecta voluntad. Aun cuando no entiendas el porqué ni la voluntad de Dios se haga de manera inmediata, sin duda su voluntad perfecta te ayudará a ti para bien y edificará tu vida y también tu fe. Que seas muy bendecido por este mensaje. Compártelo si te es de bendición. Puedes suscribirte a nuestro canal Esperanza en Tiempos Difíciles y así ayudarnos a llevar esperanza a todo aquel que lo necesite a través de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.